teoría de la complejidad no es un fenómeno estrictamente filosófico, es científico, es tecnológico también. Porque si no hubiera habido estos aparatos, si no hubiera habido la cibernética de Norbert Wiener, ¿no es así? Si no hubiera habido todos los sistemas informáticos, ¿no? Difícilmente se hubiera podido desarrollar, ¿no? Teorías de la complejidad. Y por eso usted se encuentra que entre los representantes de la ciencia de la complejidad, lo mismo en matemática, como Stewart, un biólogo, premio Nobel, ¿no? Como Jack Monod, y otro premio Nobel, pero químico, como Miguel Turquía, ¿no? Y todos son representantes de la misma teoría de la complejidad. Uno de la matemática, otro de la biología, otro, ¿no? De la química. Pero lo más interesante es que todos y cada uno de ellos tuvieron un vínculo tremendo con la filosofía, con los filósofos. Por ejemplo, Morán, que vamos a estudiar hoy, como ya fin de este diplomado, fue directamente alumno de Monod. Trabajó en el Instituto Biológico de París con Monod. Y después se fue a la Universidad de Berkeley, en California, a estudiar en los sistemas también neurofisiológicos. Y era un filósofo que se metió en la biología, la fisiología, la neurofisiología. Y lo mismo pasó con Prigogine y con Carl Sagan, con todos estos físicos, ¿no? Que han estado muy vinculados a las teorías. Morán, que es un hombre primeramente de izquierda, fue miembro del Partido Comunista Francés, igual que Foucault, igual que Althusser, formado bajo la influencia de Gaston Bachelard en los años 40. Estuvo también en la Segunda Guerra Mundial como soldado. Morán tenía como 94 años. Se separó del Partido Comunista Francés a raíz del 20 Congreso del Partido Comunista Bolchevique, como se Nikita Khrushchev plantea. Pero siguió siendo y sigue siendo un hombre de izquierda, un hombre socialista, gran admirador de la Revolución Cubana, nos ha visitado con bastante frecuencia. Ha estado aquí, en Bogotá, invitado a la Universidad de La Salle, dio una conferencia aquí hace algunos años. Él estudió primero con Monod en este Seoul Institute for Biological Studies, y luego se metió en el tema de la biología molecular, la genética y la etología. Ven como otra vez viene la etología como vínculo entre la ciencia natural y la ciencia social, ¿no? Y empieza con la obra de Davidson en la teoría de los sistemas, la cibernética, y sobre todo en California, en los años 50, él, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un tiempo en Estados Unidos, en la misma época que estaba Marcuse también por allá, en esa universidad de Berkeley. Él desarrolla una visión ética del mundo biofísico, y esa es una característica que va a tener Morán. Tratar de articular lo físico, biológico, natural, pero también con lo etológico y lo moral, lo espiritual, lo psicológico, ¿no? Esa visión que tiene Morán de concebir al ser humano en su integralidad biológica, psíquica,
equivoquemos. Él fue un crítico del estalinismo, pero no del socialismo ni de la concepción materialista de esta clase. Incluso le hicimos la pregunta de por qué él hablaba de dialógica y no de dialéctica, y nos dijo, es que la palabra dialéctica en Francia estaba muy desprestigiada con el materialismo dialéctico del marxismo leninismo y preferí no usarla, pero en esencia es lo mismo, dialógica y dialéctica. Así, directamente, sin tapujos. Nos dio toda su obra en sistema, en soporte magnético. Yo tengo todos los libros por ahí en soporte magnético, son carísimos. Los de Gediza y todo eso, los 7 tomos del método. Vale, cantidad de dinero, y él nos facilitó todos esos libros, tenemos todo en soporte magnético, ¿no? Pero usted ve que detrás de eso subyace una concepción materialista, externalista, dialéctica, además crítica del capitalismo, crítica, ¿no?, del socialismo real también, pero del capitalismo. Por eso él empieza a trabajar con Förster y el concepto de autoorganización y de la articulación entre lo físico, lo biológico y lo cultural. La autopoiesis, que también hablaba Maturana, ¿no? Y Morán empieza a plantear que uno de sus primeros libros, se llama El paradigma perdido, en 1993. Ahí él quiere superar la oposición entre naturaleza y cultura para tratar de articular la esfera biológica y la antroposocial a partir del principio de la autoorganización, de la misma autopoiesis que hace un rato hablaba. Aquí nuevamente está Morán reivindicando algo que parece que también tomó de Marx. En los años 30 se trasladan a la Unión Soviética porque iban a caer en manos de los nazis los archivos de Marx y Engels. Stalin mandó a robárselos de Bremen, donde estaban depositados, y se los llevaron a la Unión Soviética. Muchos de esos, y hay que agradecerle a Stalin eso, porque si no, los nazis los hubieran quemado. Porque el rector de la Universidad Inca de Colombia, Jaime Quijano Caballero, que fue que me trajo a mí a Colombia por primera vez en el 87, estudió filosofía en los años 30 en Alemania, porque el padre de él era el cónsul de Colombia en Alemania. Y él fue alumno de Nicolai Hartmann en la Universidad de Berlín. Y me decía que cuando él entraba a la biblioteca de Berlín, de los años 37, 38, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial, había 2 vitrinas con una calavera que decía veneno. Y una era la de Marx y otra era la de Lenin. ¿Me entienden? Veneno. Y no se podían tocar las vitrinas aquellas. Así era, ¿no?, el anticomunismo y el antimarxismo, ¿no?, de los fascistas. ¿Y qué pasó? Que Marx, en unos manuscritos que había escrito en 1844, que no se habían publicado, Marx no había publicado ni la Sagrada Familia, ni la ideología alemana, ni Miseria de la Luz. Bueno, muchísimas obras. La primera obra que se publica es el Manifiesto Comunista, de 1848. Y mucho después se publica Miseria de la Filosofía. Pero los libros anteriores, escritos entre 1842, no se publican. Y entonces hay una idea de Marx en los manuscritos económicos de 1844. Interesante. Que no la desarrolla, pero la dejo ahí. ¿Cuál? Que la naturaleza está subsumida en la sociedad. O sea, no es la visión dicotómica que la tradición judeocristiana hablaba de una naturaleza separada de una sociedad, ¿no?
esta visión que plantea la necesidad de un mito, la creación, ¿no es así? De una costilla de Adán, no sacar a la mujer, ¿no es así? O al revés, me corrigen mis pocos conocimientos litúrgicos en estos casos. ¿No es así? Pero ¿qué pasa? Que esta visión es mítica. Necesita de una creación, de un mito, ¿no es así? De la misma forma que en el Popol Vuh le dicen, ¿no? Que del caos salió, ¿no? La serpiente, ¿no? O del mismo azteca, ¿no? El águila y ese tipo de mito. Esta visión no. Esta visión además plantea que la naturaleza subsume a la sociedad, pero que la sociedad no la va desarrollando y la va ampliando. Pero para Marx, el capitalismo es una sociedad depredadora de la naturaleza, porque lo que interesaba era la ganancia, el provecho, la plusvalía. Y si había que acabar con los bosques, se acababa con los bosques. Y si hay que acabar con el subsuelo por la minería, se acaba el subsuelo por la minería. Y si hay que contaminar las aguas de los ríos porque hace falta lavar el oro para se contamina el agua de los ríos y para el carajo. ¿Entienden? Por lo tanto, dice Marx, la sociedad capitalista es una sociedad antihumana, porque es antinatural. Y nosotros tenemos un componente natural. Y si acabamos con nuestro entorno, con nuestro ambiente, estamos atentando contra nuestra condición natural. Y por eso lanza una idea que la deja ahí. Dice, el comunismo será la superación de esas contradicciones que el capitalismo no puede resolver. Y será la sociedad naturalizada y la naturaleza humanizada. Esa es la frase de Marx de 1844. Será una sociedad en que la naturaleza recuperará, ¿no?, su condición de ser la Pachamama que dicen los aymaras allá, ¿no?, en el altiplano, la madre que debe tener que su hijo la cuide, ¿no es así? Y por eso la Constitución boliviana es la primera constitución ecológica del mundo. ¿Entiendes? Por la visión que tienen los aymaras, ¿no? Más que los quechos incluso, ¿no? Entonces, Morán conoció todas esas ideas de los manuscritos de 1844, porque él está en París. Esos artículos se traducen al francés inmediatamente y empiezan a circular en la escuela de Frankfurt y eso le da a Morán también un ingrediente holístico, integral, ¿no? La visión naturalista, la visión y esa idea de la autorrealización. Y Morán, cuando empieza a publicar otros libros como La introducción al pensamiento complejo, él habla de que existe como una inteligencia ciega. Si algunos quieren entender que Dios, cada quien con sus calaunadas, como diría un artículo, ¿no? Pero él dice, mitos y tinieblas parecen hoy rechazados a los bajos fondos del espíritu por las luces de la razón, y sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera progresan al mismo tiempo que nuestros conocimientos, ¿no? O sea, que contradictoriamente la razón se supone que va a superar un mito, y la religión y la superchería, ¿no? Sin embargo, el error, la ignorancia y la ceguera siguen avanzando casi de manera similar a como avanza también la ciencia, ¿no?, y los conocimientos. ¿Y por qué? Porque la educación y la investigación no está desarrollada por un complejo.
la reforma y reformar el pensamiento. Este libro es un libro voluminoso, un libro que tiene 600 páginas. Es el libro que le sirve de base y es el que impresiona a la UNESCO en los 7 principios. Es el libro La noción del suelo, es un libro paradigmático, ¿no?, de su concepción. Y ahí, primero, él va a elaborar ya una propuesta que va a presentarse en la UNESCO. Hay una entrevista relacionada con este libro que se llama Repensar la Reforma, un libro donde él prácticamente presenta su tesis, ¿no?, en una entrevista que le hacen. Ahí está el libro por ahí. Y entonces, de ahí, de este libro, es que va a salir su libro, Los 7 saberes para la enseñanza del futuro, en la que él presenta las ideas básicas de lo que debe ser una nueva teoría de la complejidad y que la UNESCO va a caracterizar como el libro cabecera, por así decirlo, el libro clave de una nueva pedagogía, que Los 7 saberes, publicado por la UNESCO, y que se ha convertido en paradigma. Bueno, vamos a hacer un receso para entonces entrar por último en este libro, que